Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy es jueves 25 de junio del 2026. Bueno, acá en pleno momento del mundial, estamos repasando los últimos resultados de Alemania y Ecuador y mientras tanto dijimos, ¿por qué no nos ponemos un poquito a hablar de mercado? ¿no? Claro que Entonces sí. nos juntamos acá a tomar un café con Martín, en vez de estar viendo el mundial como unos perejiles, estamos acá laburando. Haciendo algo productivo. Haciendo algo productivo en el mercado. Súper lógico todo. Acordémonos que siempre antes de cada capítulo estamos haciendo un pequeño disclaimer por un tema de compliance básicamente. Así que una vez que partimos de aquí, comenzamos el capítulo con todo como hacemos siempre, obviamente siempre previamente dándole la bienvenida a Martín. Contarles que este contenido es exclusivamente educativo e informativo, que no constituye asesoramiento de inversión ni una oferta o solicitud para comprar o vender valores. Oscar Culari es representante registrado de ACP Securities LLC, miembro de FINRA SIP y asesor de inversiones de Wayful. Consulte a un profesional antes de tomar decisiones financieras. Bueno, habiendo hecho este disclaimer, ¿no? Y siguiendo la lógica, siendo más, por supuesto, digamos, más divertido que ver el mundial, estar hablando de mercado, ¿por qué no? Le damos la bienvenida a Martín. ¿Cómo estás, Martín? Encantado, Oscar, todo muy bien aquí. Bueno, un poco lo que se nos ocurrió esta semana trabajar, porque bueno, la semana pasada tocamos toda la parte de SpaceX, parecía como medio de brujo, porque después que dimos el reporte, SpaceX empezó a bajar, no era un poco la idea, lo que estábamos preguntándonos la semana pasada era si la evaluación no estaba un poco estirada. Sí, ¿no? y el comportamiento natural de los IPO. Y cómo funcionan los IPO, por supuesto, entre otras noticias. Pero esta semana lo que queríamos analizar es esta cuestión de la economía circular dentro del mundo de la inteligencia artificial. Sobre todo porque está un poco, de alguna manera, generando inquietudes, sobre todo en el mercado tecnológico. Por supuesto que vamos a hablar de lo que dejó Walsh la semana pasada y un poco la actualización de la guerra entre, o ya este impasse que dio el memorando de entendimiento, para ponernos un poco al corriente de lo que está pasando también en el ámbito de la geopolítica. Un poco lo que queríamos trabajar dentro de la economía circular de la IA es un poquito este concepto de Bessel. ¿Por qué? Porque lo que pareciera ser es que cuando analizamos los balances, ¿no? Acabamos de tener, digamos, esta semana, bueno, ahora recientemente salió Micron, pero digo, en esta sucesiva presentación de balance de la semana, de las hyperscalers, sobre todo estas mega empresas, cuando decimos hyperscaler lo vamos a mencionar muchas veces acá, estamos hablando de Google, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Apple. Y de todo esto, incluso SpaceX, que hablamos la semana pasada, todo esto con la relación con la IA. ¿Por qué? Pues justamente hoy teníamos la noticia, nos comentaba Martín más temprano también, de la suba de Microtechnologies, sí. Sí, de todo lo que significa también Los lo que pasó en los ¿no? precios, digo, Sí, Apple sí. subiendo los teléfonos, 20% todo. 20%, la Xbox, todos los productos de Microsoft subiendo también. Entonces, de alguna manera digo, ¿por qué? Porque como vimos, es siempre cierta estabilidad, ¿no es cierto?, en los precios de los iPhones, pero ahora una suba fuerte. Sí, sí. ¿A qué le podemos atribuir todo esto? El salto más grande de la historia de los productos Apple, por lo menos de un día para el otro, es un salto muy brutal, entre 15 y 25% dependiendo del producto. Y Microsoft también subiendo muy fuerte los precios de las consolas. Esto se debe a los costos de la memoria RAM. Me parece que lo que está sucediendo con todo el tema de inteligencia artificial es que los cuellos de botella se van moviendo a través de toda la cadena. Arrancamos con un cuello de botellas en chips que parece estar mejorando bastante, pero se está moviendo al sector de memoria RAM. Ahora enseñame esto porque Sí, yo acá bueno. no lo tengo bien claro. Cuando teníamos el problema de los chips era un tema que era Nvidia y Taiwan Semiconductores donde estaba el cuello botella. Sí, particularmente Taiwan Semis, que son los que tienen la máquina y los fierros, los que sacan los chips físicos. Ahí estaba gran parte del cuello de botella, como siempre, como funcionan estas cosas cíclicas, le entró un montón de capital por ventas de GPUs a Taiwan Semis, lograron aumentar bastante la producción, empezó a aparecer supply de otros lados. Cuando tenés precios tan desorbitados, compañías que antes hacían una cosa, que estaban muy cerquitas de hacer chips, dicen, bueno, dejo de hacer esto y produzco más chips. Entonces empieza a aparecer supply de otros lados y parece estar mucho mejor el tema de los O chips. sea, ahí la mano invisible del mercado en términos de Adam Smith funcionó. Absolutamente. Es decir, había una fuerte recompensa, volcó mucho capital, mucho poderío industrial y lo ordenamos. Sí. ¿Y ahora?
Es por eso tal vez que Nvidia, con todo lo bien que le ha ido, todo el dinero que ha ganado, sigue valiendo lo mismo que hace un año. Llamativo, Tremendo. pero bueno, el mercado es adelante siempre este tipo de cosas. Ahora el cuello de botella parece estar en las memorias RAM, son muy poquitas las compañías que las hacen, Microtechnologies, Samsung y SK Hynix son las más grandes. Esas dos son las surcoreanas. Exactamente, las coreanas que son prácticamente más del 50%, Sí, más del 50% del índice coreano. Ahí está el gran cuello de botella. Ayer presentó Micron unos earnings absolutamente bestiales. Y lo primero que uno se pregunta es, bueno, que uno se pregunta, yo me pregunto es, bueno, ¿de dónde salió el dinero? ¿Quién está poniendo el dinero para que Micron se está llevando? Claro, vemos que el chart de Micron Technology es una pendiente vertical tremenda. Y justificado, no es que es una empresa que está mal evaluada, ni nada, está en línea con la ganancia de la empresa. Pero justo lo que produce ahora escasea. Ahora escasea muchísimo y quienes están poniendo el dinero son los hyperscalers. Esto que mencionábamos recién, los Google del mundo, los Microsoft del mundo. Sí, ¿y qué sucede? Empezás a tener cosas como por ejemplo esto que empieza a pasar, que los productos de Apple y los de Microsoft, en este caso la consola, cosas que no tienen que ver con inteligencia artificial, se ven impactadas igualmente porque usan la misma memoria que usan los data centers y el precio sube para todo. Así que vamos a ver, esto además tiene un peso bastante importante en el CPI, es algo que se va a complicar, parece increíble, pero le va a complicar a... Claro, los iPhone tienen un peso en el CPI, es el IPC, es decir, lo que mide la inflación minorista, ¿verdad? Exactamente. Entonces, claro, el iPhone está en la canasta, sí. ¿no? Algo que, bueno, acá en Argentina tenemos el churrasco al arroz, ellos además tienen el iPhone. Y esto le va a pegar otra vez. Y está pasando algo histórico porque todo lo que es software y hardware tiende a ser deflacionario con el tiempo. Y acá ha pasado completamente al revés, ha pegado un salto de precio, cosa que es muy raro. Es la primera vez que un gigabyte de memoria cuesta más que hace un año. Generalmente, vos te recordarás lo que eran las tarjetitas de memoria que antes decían 64 MB, ahora dicen 64 T, que es por 1000 veces. Y el precio ha ido claramente para abajo. En este caso está la escasez que ha sido completamente al revés. Impresionante. Pero dentro de esto, porque nosotros hablamos de este concepto de BSD, sí. Lo que me pasa es que cómo se financia todo esto. Porque claro, lo que empezamos a ver es balances a veces que se sostienen, pero Martín sobre todo tiene la mala costumbre de estudiar los balances, de ponerse a leer, no quedarnos solamente con la noticia, sino que ir a fondo, conocer y efectivamente ver los números de cada empresa. Y esto da cuenta de, ahí uno conoce un poco en detalle cómo se financian, qué gasta la plata y demás. Pero acá pasa algo particular, déjame que te lo marque. Microsoft invierte en OpenAI, ¿no es cierto? OpenAI, ChatGPT, ¿sí? OpenAI, que a su vez usa la nube de Microsoft, Azure, ¿no? Entonces, fíjense, digo, esta invierte y la otra le devuelve. Ahora fíjense, Microsoft registra ingresos por nube. Dice, che, mirá cómo me va vendiendo mis servicios de nube. Y OpenAI los registra como costo de infraestructura. ¿Sí? El dinero fue y dio la vuelta. Fíjate Nvidia es accionista de Corewave, que es su propio cliente de chips. Sí. ¿No? O sea, tiene parte de una empresa que le autocompra a la propia empresa. Nvidia les vende estos GPUs a una empresa en la cual tiene participación, o sea, casi que se autocompra a sí mismo. Mira esta, que también tomamos nota, por alguna que decidimos tomar, esto de los ejemplos abundan. Amazon y Nvidia aportaron 80 millones a OpenAI, la empresa ChatGPT, que se comprometió a usar los servicios de Amazon y Nvidia. Lo mismo acá. Y SpaceX, tras captar, lo estuvimos hablando la semana pasada, 86.000 millones de dólares en su IPO, se prepara para una emisión de deuda de 20.000 millones adicionales para la IA y cómputo avanzado. Entonces, claro, acá lo que vemos es que más de la mitad de las utilidades de estas empresas como Alphabet o Amazon vinieron de la revalorización contable de las propias participaciones en las empresas. A ver si nos entendemos. No estarían las empresas creciendo por lo que producen, por lo que ganan, sino casi por un artilugio contable. Absolutamente. Esto lo vimos, lo identificamos muy al principio. Nosotros todo esto no es... Está en algún Way Full Talk más alto. Sí, no es tampoco algo que esté escondido, no es ninguna genialidad nuestra tampoco.
pero aún así es muy pero muy notable. Esto es como si nosotros dos, yo saco un billete y te digo, ¿querés este billete y me dejas darte una cachetada? Vos me decís, sí, paf. Y después me decís, te doy este billete, ¿aceptás una cachetada? Paf. Y al final nos recibimos un cachetazo cada uno y... Pero nuestros balances crecieron. Pero nuestros balances crecieron, efectivamente. No, o hay el caso también de uno, digamos, de ir, digamos, a tomar una deuda, ¿no es cierto? Y justificar el patrimonio, ¿no? Porque como un poco están haciendo estas, o justificar la deuda con el mismo instrumento. Entonces, que muchas veces esto lo hacía también el Banco Central y el Tesoro y hacían esta cuestión circular acá en Argentina. Pero lo que es muy llamativo, y esto también lo marcamos, es que en definitiva hay un dato que es incontratable, que eso que... El free cash flow. Vos podés, con este tipo de artilugios, tampoco son artilugios y no es que sean trampas, sino que sea malintencionado. Es algo natural dentro del ambiente, pero es increíblemente misleading a la hora de ver los números. Vos vas a ver el revenue subiendo, net income subiendo, por esto mismo que da vuelta, pero el número real donde se ve que todo esto no está funcionando de esta manera es en el free cash flow, que es así vertical para abajo en todos los hyperscalers. Como dijimos siempre, esto lo están financiando, arrancaron financiándolo con el free cash flow, cuando se acabó el free cash flow empezaron a tocar un poco de caja, la caja mucho no se puede tocar porque la necesitan para temas operativos, empezaron a emitir deuda, primero a la vista de todos, después a través de lo que se llama Special Purpose Vehicles, que son deudas que quedan fuera de la hoja de balance, y ahora directamente están emitiendo acciones, cosa que no hacían hace prácticamente una década. Y el tema es, no sé si el mercado está esperando que esto sea algo de una sola vez, que decir, bueno, llegamos al árbol con los frutos dorados y esto se termina, paramos de gastar, o la industria va a cambiar para siempre de una manera que se va a parecer mucho más a un industrial, a una fábrica, donde vos tengas que invertir constantemente cantidades monstruosas de dinero, y no era la idea de este tipo de compañías. La idea de este tipo de compañías era capital light. Yo pongo muy poquito dinero y tengo un margen de ganancia así. El caso de Facebook. Cualquiera de estos te podría decir, prácticamente sí. Facebook es la más notable. Facebook era la más notable, pero fíjense lo siguiente, porque digo, acá lo que dice Martín del free cash flow no nos miente, es decir, el dinero que en definitiva queda libre de disponibilidad al final, después de que pagamos los costos de la mercadería vendida, ¿no es cierto? Sí. Después de que pagamos impuestos, después de que pagamos todos los gastos, pagamos deuda, bueno, esa, ¿cuánta te queda? Nada. Sí. No me queda nada. Bueno, ¿cómo hago para seguir invirtiendo? Tomo deuda. Pero fíjate este dato. Morgan Stanley estima 1.8 trillones en compromisos de estas compañías que no figuran en los balances. Sí, es esto lo que vimos en los SPV. Meta el niño estrella de todo esto, Google también atrás, muy cerquita, Amazon tiene mucho de eso, Oracle tiene también. Son muy impresionantes, sí, sí. Son como vehículos que ellos atribuyen, pero como a ellos le ponen dinero. Son tecnicismos legales que es básicamente si vos tenés una participación menor al, si mal no recuerdo, 40% del proyecto, podés dejarlo fuera de tu hoja de balance. Es algo que vos y yo no podemos hacer en la economía real porque nos viene a buscar Mastercard o Galicia, ¿cierto? Sí. Entonces, digo, ¿esto por qué? Porque nosotros vemos o vimos en un momento que estas compañías no paraban de crecer, justificadamente. Sí, absolutamente, y el mercado se ha dado cuenta de eso, y hoy en día tenés que las compañías que escriben los cheques están cayendo y las compañías que reciben los cheques como Microsoft son las que están subiendo. Y acá no es un tema menor, porque cuando uno se imagina siempre, digo, pensaba en Microsoft, digo, la segunda o tercera compañía más valiosa del planeta, digo, vos marcabas antes casi 31% del máximo en caída. Sí, sí, todas entre un 15 y un 31% que es Microsoft, la que más ha caído de caídas de máximo, mientras este otro tipo de compañías, las que reciben los cheques, como te digo, subiendo, estallando verticalmente. Ahora, por otro lado, estas compañías, por su peso en el mercado, influyen sustantivamente en los índices. Absolutamente, te arrastran todo el índice entero. Muchas veces veíamos que el índice subía, pero vos le sacabas las 8 y el resto de las 490 empresas bajaban, y solamente 7 tiraba para arriba, pero era tanto el peso que el índice era positivo. Ahora está pasando al revés, están cayendo y están arrastrando los índices para abajo, por más que tenés a Micro no subiendo, no sé, como 15%, tenés todos los índices, bueno, el nada estaba levemente rojo, pero el S&P estaba bastante rojo hoy. Me parece que todo esto tiene que cerrar, la forma en la que cierra esto, porque las memorias RAM no son un producto final, son un medio para un fin. Lo mismo con los
los chips, nadie compra chips como un producto final, los usás para producir otra cosa. En este caso para producir inteligencia artificial que tiene necesariamente que tener retorno. Si las compañías no empiezan a mostrar retorno por estas cosas, van a tener que empezar a cortar el gasto fuertemente porque los mismos accionistas se lo van a pedir. Pero ¿qué pasa? Pero digo, sí, en esto que vos decís, digo, XAI se estima que gasta 3 veces sus ventas. Sí, es una locura que no tiene parangón. Por eso, de alguna manera, lo que vamos a ver acá, digo, tanto con esto, bueno, OpenAI proyecta que van otros 25 millones de este año, pero un poco lo que habíamos visto antes, unos meses atrás, el propio Michael Burry diciendo, che, pero pará, a su vez esta tecnología no es que dura 4 años, parece que la tecnología esta dura menos. Hay que ir renovando, claro, no es que vas a hacer una inversión, que no sé si es lo que está viendo el mercado, que se hace una inversión gigante y después se recogen los frutos, pero no, esto es recoger los frutos y tenés que volver a sembrar, recogés y tenés que volver a sembrar, y como te digo, puede cambiar la naturaleza, en caso de tener éxito, va a cambiar la naturaleza de este tipo de compañías para siempre, van a pasar a ser compañías de márgenes muy pero muy finitos y de muchísimo volumen. Cuando no era así, no era el caso, era compañías de menor volumen. Amazon, una cosa del estilo, ¿no? Claro, más parecido a un supermercado si querés. Como Walmart o Amazon. Exactamente. Acá siempre cuando se dice, los supermercados se llenan de dinero, es cuestión de abrir un balance de un supermercado, es mínimo. Pero de alguna manera con esto que nos dice Martín, y si la IA no genera estos retornos reales a la velocidad, la pregunta es quién va a absorber todos estos costos. De momento lo están absorbiendo los hyperscalers, hasta que se cansen. Pero tienen que hacer, o como está haciendo Apple recién, de subir los precios, subirle el precio a todos los modelos, que el mercado te lo acepte, que el mercado te lo valide, que no te diga, no, la verdad para que me subas el precio de esto, no, prefiero que sea yo. Exactamente. Así que nada, tienen que encontrar una forma de bajar los costos radicalmente, que puede pasar porque, como te digo, por naturaleza el software y el hardware tiende a ser deflacionario, o poder subir los precios de una manera como por ejemplo hizo en su momento Netflix o Disney, que intentan agarrar todo el mercado posible y una vez que ya lo tienen cautivo suben los precios. Hay que ver, está por verse si el mercado va a resistir una suba de precios. ¿Cuán inelástica es esa demanda? Básicamente sí, si lo que querés poner en términos técnicos, sí. De alguna manera esto es un poco lo que nosotros queríamos traer hoy. ¿Por qué? Porque en principio digo, es algo que vino a traer un montón de beneficios, ¿verdad? Vemos que compañías siguen recortando puestos de trabajo. Yo quiero verlo, todavía está por verse, porque echar gente no significa que vayas a ver mejoras en el net income de la compañía. Sí, o mayor productividad. O sea, por ahora lo que vos ves cuando echás 21.000 personas, ya veíamos otra de estas mega empresas sacando otra. Hacen mucho el uso como excusa, porque vos recordás que antes de todo esto de la inteligencia artificial, Twitter echó el 80% del personal y la empresa siguió funcionando perfectamente. Son empresas que por lo general están muy sobrecargadas de gente innecesariamente. ¿Pueden aprovechar esto de la IA para bajar el headcount de empleados? Sí, pero no está haciendo a nadie más productivo esto por ahora. Pero lo que sí está haciendo es muy cash intensive, es decir, está requiriendo una inversión en CAPEX extraordinaria. Absolutamente, que la está absorbiendo, en este caso primero la empezaron a absorber los GPUs, ahora está absorbiendo la memoria RAM y después irá para otro lugar. Queremos dejar el punto, sobre todo porque estas empresas que eran las siete magníficas, las empresas que nos llenaban de admiración cada vez que las mirábamos, que tenían unos balances impecables, que eran máquinas infernales de ganar dinero, sí. Ahora están, no sé si de alguna manera metidos en una trampa. Están en una trampa de teoría de juegos, que es básicamente todos se miran y dicen, bueno, si yo no invierto en esto va a invertir él y me va a sacar una ventaja. Entonces es algo que se va retroalimentando. Pero funciona también al revés, cuando una de estas compañías diga pone el freno, el resto de la compañía va a decir, bueno, si este tipo puso el freno, probablemente a mí también me convenga poner. ¿Será Apple quizás una de esas? Pasa que Apple no es la que más se está gastando en esto porque no se metió de lleno. No, tiene que ser o Microsoft o Meta o Google, alguno más software. Por eso, pero lo que digo, de alguna manera Apple no se metió en esa carrera. Apple no se metió en esa carrera, exactamente, y de hecho está bastante bien, es la mejorcita de las más. Que de alguna manera sigue con su programa de recompra de acciones. Sí, hoy está teniendo la caída más grande desde el año pasado, desde el año pasado por la suba de precios. De los precios, claro. Bueno, veremos cómo sale esa estrategia, veremos qué tan inelástica es. Lo que queríamos era levantar el punto, porque esto de esta economía circular
los otros que somos como de pensamiento más clásico, si se quiere, y por lo menos nos hace ruido. Sí, absolutamente. ¿No? El otro ruido también lo tenemos cuando miramos la nueva Fed de Kate Walsh. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que pasó la semana pasada no era simplemente una presentación más o de alguna manera una decisión sobre política de mercado abierto, una nueva decisión sobre el estado de la tasa, sino esto mostró de alguna manera algún cambio radical en la forma que la Fed va a comunicar un poco qué tiene en mente, qué está observando, qué planea para el futuro. Sí. ¿Cómo estuviste viendo esto? Porque es una forma de volver a Greenspan. Volvemos a Greenspan, no tanto como volver a Greenspan, pero sí, es en esa dirección. ¿Qué pasaba con Greenspan? Perdón, sí, se murió la semana. Murió pobre a los 100 años Alan Greenspan. Héroe o villano, depende como lo quieran Claro, para otro lado, sí. para otro día la charla esa si quieren. Sí, absolutamente. Con 100 años la semana pasada. Con 100 años, sí. Muy bien vivido, varias cosas. Sí. ¿Qué pasaba en Ara Greenspan y qué es revivir de Walsh a lo Greenspan? Con Powell teníamos transparencia prácticamente total. Nos permitía ver cómo pensaba la Reserva Federal, qué cosas miraban, qué cosas no miraban, a qué le prestaban atención, a qué no. Con Greenspan era todo lo contrario. A Greenspan le gustaba mostrar lo menos posible y dejar al mercado con muchísima incertidumbre. ¿Por qué? ¿Con qué lógica? Porque el mercado te fronronea las decisiones. No sé si hay una traducción aceptable. Bueno, como que el mercado de alguna manera va anticipando, ¿no? Si vos le das mucha información al mercado se va a anticipar y te va a hacer las operaciones del mercado pertinentes y te va a quitar el efecto a la medida que vos vas a tomar antes que la tomes. Para el momento que vos tomás la decisión ya está todo 100% puesto en precios. Entonces las decisiones no terminan teniendo el efecto deseado. Con Powell fue distinto, teníamos transparencia total, pero el tema es que cuando pasa algo, el mercado no sabe si la Fed cometió un error de política, que es algo gravísimo que al mercado le pasó a Powell. Le pasó el famoso policy mistake, como se dice. No se sabe si es algo que es un error de política o si es algo que la Reserva Federal tenía planeado. En el caso de Greenspan, el mercado pensaba, bueno, esto que pasó tal vez... era lo que la Fed quería. Era lo que la Fed quería. Yo creo que el enfoque es mejor que el enfoque que había tenido Powell. Yo creo que no tenés que darle todo a los mercados, un poquito si querés sí, pero me parece correcto no dejar que te fronronee el mercado. Me parece más razonable a costa de mayor volatilidad. A costa de mayor volatilidad, ahí vamos con eso, pero fíjate en lo siguiente, porque también el dot plot, digo acá en el segmento educativo Wayful, muy importante, de alguna manera el dot plot es un gráfico en donde cada miembro de la reserva va marcando a dónde vería ¿sí? en el futuro, dónde estará la tasa de interés. ¿Sí? Esto era el dot plot. Bueno, esto en principio nació como un pronóstico condicional. Ahora, esto empezó a ser como un compromiso. Sí, exactamente. ¿No? Y cambió esa forma. Se tomaba como una hoja de ruta, como algo escrito en piedra, que también fue durísimo para la Reserva Federal de Powell. Prácticamente que el dot plot arrastraba las tasas y no al revés. Walsh quiere que el mercado le preste muy poca atención a esto. Y tal vez veamos algo que no veíamos hace no sé cuántos años, que es una sorpresa, que un día el mercado esté preciando de hoy para mañana una suba de 25 bps y veamos algo que las tasas se quedan quietas. En la época de Greenspan se vio eso, no terminó en un desastre, pero hubo un episodio muy famoso que se llamó Taper Tantrum, que fue la primera vez que la Reserva Federal dio una sorpresa en muchísimo tiempo y el mercado hizo un tantrum. Un tantrum la traducción es un berrinche, como un bebé que hace un berrinche, el mercado te dio un berrinche muy muy feo. Y fue ese episodio el que hizo que después la Reserva Federal intentara darle un poquito más de transparencia al mercado y demás. Pero bueno, me parece que estamos volviendo así un poquito a la época más de Greenspan y de opacidad en la información y en el dot plot ni hablar. Yo me anoté acá dos lecturas posibles, ¿no es cierto? Digo, un poco de un lado, una mala, digamos, ¿no? Esto de menor transparencia, más misterio, vuelta a lo Greenspan, ¿no? Acá Greenspan como una connotación negativa, ¿no? Esto cuando uno lo quiere ver con comillas. Bueno, sería un error, digo, imaginémonos mercados apalancados con arbitraje algorítmico, lo vemos mucho, lo vemos todo el tiempo, y que reaccionan
de forma más violenta hasta el vacío informativo, ¿no? Entonces, posible esto que decía Martín, que nos volquemos a unos meses venideros, años, veremos cuánto dura esta nueva decisión de Walsh, a acostumbrarnos todos a mercados mucho más volátiles. Sí, particularmente en los días que hable la Reserva Federal, cuando se presente la decisión sobre las tasas y la conferencia, debería ser mucho más violento de lo que estamos acostumbrados. De lo que estamos acostumbrados. Otra lectura, vamos a decir ahora la lectura buena, si se quiere. Bueno, Walsh quizás está queriendo menos falsa precisión, ¿no es cierto? ¿No? Como de alguna manera, no más opacidad, sino dejar de mentir con los números, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, reemplazar puntos por escenarios condicionales. Claro, porque además quedas muy retratado hacia adelante, porque después en las conferencias de prensa te dicen, che, pero vos hace 4 reuniones me dijiste que esto iba a estar así y le erraron por un 100%. ¿Qué me decís al respecto? Y acá es como que si vos das una banda o algo mucho más vago, salvás mucho mejor la situación. Y por el otro lado, porque esto era un punto que tratábamos, y esto no es menor, pero acordémonos que nos preguntábamos sobre, de alguna manera, cómo iba a llevar adelante esta presidencia. Pero fíjense, porque en estas dos lecturas que planteábamos, Walsh quizás hizo un poco de las dos a la vez. Y fíjate, porque esto por un lado no reemplazó los puntos el dot plot por algo mejor, lo que hizo es borró el de él. Borró el de él, ¿Sí? Y dejó a los demás. Ahora, de alguna manera eso empieza a concentrar más la discrecionalidad en la presidencia, ¿no? Esta es una forma de recobrar un poco de espacio en esto que de alguna manera habíamos perdido por una Fed más dividida. Sí, absolutamente. ¿No? Absolutamente. Esta era una reflexión, digamos, que a mí me gustaba traer en esto. Bueno, y esto ustedes dirán, bueno, ¿qué implicancia en los mercados? Y bueno, para nosotros de alguna manera, esto que decimos, ¿no? Una Fed que no se compromete tanto al sendero que va dejando el mercado. Más volatilidad, tenemos en este momento como el mercado te está apreciando suba de tasas, tenés el dólar, el DXY en máximos, el yen japonés en mínimos, es algo que sí afecta, es muy pero todo lo que es Tech, Grow, IA, más expuesto a esto, ¿cierto? A más volatilidad. Sí, todo esto que está teniendo free cash flow negativo ahora, cada PP de suba de tasas le hace sangrar. Por supuesto, así que esto. Y en cuanto al dólar, fijémonos porque estábamos viendo el oro, ¿no? Retrocediendo, veíamos del 5.600 a 4.000. A 4.000, el Bitcoin también retrocediendo, fijémonos porque tenemos un DXY, el DXY, este índice que es una canasta que mide el dólar contra una canasta de monedas, permítanme, contra el euro, contra el yen, muchísimo más fuerte, mostrando un dólar un poco más fuerte. En máximos, sí. No en máximos históricos, pero está en 101, que es un nivel elevado para lo que venimos. Es un nivel. Digo esto porque es la segunda reflexión que queríamos dejar en el Wayful Talk. Digo que o que pasó el miércoles pasado no parecía ser algo más que una continuidad de tasa, ¿no? Dejamos la tasa sin cambio, sino parecía ser todo lo contrario. No, es un cambio sustancial. Es un buen sacudón, me gusta, no estoy completamente en desacuerdo. Bueno, acá Martín le pone un poroto a Walsh. Vamos acá. Y el último tema que queríamos tratar, porque obviamente viene siendo de contexto, veíamos el petróleo retrocediendo sustantivamente, es un poco la actualización en este marco del memorándum de entendimiento. Habíamos visto la semana pasada que no todas las potencias, solamente Estados Unidos e Irán habían llegado a un memorándum de entendimiento. Veíamos que era por un plazo, que no era eterno, era por 60 días. Habíamos puesto la suspicacia de que ese plazo se vencía 2 o 3 días después de las elecciones intermedias de Trump, que teníamos que ver cómo esto continuaba, no sabíamos si era un impasse o demás, pero también que empezaba a dar por lo menos, una información de mercado sobre el petróleo y sobre también la inflación de Estados Unidos, que termina. ¿Cómo está, digamos, un poco las novedades? ¿Qué estuviste tomando? Dos cosas que se me hicieron curiosas. Número uno, el estrecho está semiabierto. Hay dos rutas para pasar, la ruta del lado de Irán y la ruta del lado de Omán. Del lado de Omán está más controlado por Estados Unidos. Justamente una hora antes de ponernos a grabar esto, salió la Guardia Republicana iraní y por los transponders de todos los barcos le mandó un aviso a todos: no usen la ruta omaní, porque se la damos básicamente.
Un barco no hizo caso y le pegaron, todavía no se sabe si es con un misil o con un dron, en el medio, está ahí dando vueltas todavía el barco, y ahí se frenó todo el flujo. Había sido un día muy positivo, había salido mucho petróleo, lo que estaba sucediendo es que se estaba saliendo el petróleo que estaba atrapado, pero no estaban entrando barcos. Eso es lo que está pasando ahora, está saliendo mucho petróleo, muy probablemente sea iraní, toda esa cantidad de petróleo iraní que había. Estados Unidos le levantó todas las sanciones y más pueden sacar, van a hacer una cantidad de dinero de golpe que te va a poner los pelos de punta. Entonces, ¿qué pasa? La parte corta de la curva de petróleo ha caído, pero ¿qué pasa? En Estados Unidos, la otra cosa que me llamó la atención, que Trump se estuvo quejando en Twitter en estos días, está diciendo Trump, che, el petróleo bajó de 120 a 70 y la nafta no baja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo que sucede es que es un sistema hiper complejo, no me voy a meter en tecnicismo, pero lo que está pasando básicamente es que en Estados Unidos está faltando petróleo ácido sour, que es el que consumen ellos. Entonces, la nafta, se llama crack spread, lo que ganan las refinerías está altísimo. Entonces vos tenés un barril de petróleo de 70, pero la gasolina es como si el petróleo valiera $110. Y eso quedó clavado ahí. No se ajustó. No se ajustó para nada. Entonces, está muy bien que baje el precio del petróleo, pero para la inflación y para el impacto en el precio lo que nos interesa. Todavía no lo vemos. Todavía no se está viendo y de vuelta, recién estamos viendo lo hablamos también otra vez, cuando esto se abra vas a tener todo un montón de petróleo junto que sale que te va a hacer hundir el precio y después hay que rellenar los 1.500 millones de barriles de inventario, entonces eso es lo que debería darle soporte a los precios en el largo plazo. Como te digo, lamentablemente no estamos viendo una caída en los precios de la gasolina, está faltando petróleo crudo pesado en Estados Unidos y los inventarios no paran de caer, porque de vuelta tiene que reacomodarse todo el flujo de barcos, tienen que ir hacia donde estaban yendo los barcos, descargar el petróleo, ir hacia Hormuz, los barcos van a ir hacia Hormuz naturalmente porque van a estar atraídos por una tarifa altísima, pero con esto último que le acaban de pegar un barco, hay que ver cómo se normaliza el tráfico. La Guardia Republicana quiere sí o sí cobrar una tarifa y quiere que se formalice, que se use su canal y no el Domán. En eso estamos en Hormuz. Lo que queremos dejar son estos 3 puntos y sobre estos 3 puntos, de alguna manera, una síntesis, alguna reflexión. Entonces, digo, esto de la economía circular que mencionábamos recién de la IA, que no solamente está inflando las valuaciones en un principio, como marcamos hace varios Wayful Talks, sino que ahora está inflando también la infla, porque lo estamos viendo en productos. Exactamente. En segundo lugar, una inflación que, como decía Martín, vemos la baja del petróleo, pero no estamos viendo la baja de la nafta. Con lo cual, hasta que no veamos una normalización normal de Hormuz, quizás sigamos con los problemas. Todo esto converge en un punto, de alguna manera, que quizás la era del dinero barato se haya terminado. Fueron 15 años muy buenos, la verdad estuvo muy divertido. Los dejamos acá y los invitamos siempre a suscribirse al canal, obviamente a poner like y desearle, bueno, lo que le decíamos siempre, ¿no? Unas excelentes ruedas hasta que nos volvamos a ver. Un gran abrazo a todos y estamos en contacto.